Muchas bendiciones, amados, que el Eterno me los bendiga. Esta es la hora cero, la primicia de un nuevo amanecer. Con palabra, con bendición, para que cada uno terminemos este día, esta noche, en bendición, en sabiduría. Es importantísimo, ¿verdad? En la noche tener tiempos con el Padre Eterno, tiempos de aprender. Hoy vamos a tener un tema muy importante. Se llama Nuestro oído es el oído es mi útero. Si ustedes se fijan en la forma del oído, tiene la forma como de un útero, ¿verdad? Tiene la forma igual. Ustedes se fijan ahí y es como un útero, igual. Entonces, ¿qué está representando esto? Que de nuestro oído, es donde viene muchas veces las maldiciones para nuestra vida. Que de nuestro oído, cuando escuchamos cosas que no tenemos que escuchar, se contamina nuestro cerebro, se contamina nuestro corazón, se contamina nuestra vida, se contamina el ministerio, se contamina todo lo que nos rodea, simplemente porque permitimos que se gestara en nuestro oído algo que no tenía que estar. Que entrara una semilla de maldición a nuestro oído que no tenía que haber entrado. Amén. Que no tenía que haber entrado nunca. Entonces hay momentos en nuestro oído que lo que va a pasar es que va a ser para maldición lo que vamos a escuchar. Pero otras veces nuestro oído va a gestar cosas impresionantes. Cuando usted va a la universidad, cuando usted va al colegio, cuando usted escucha una buena prédica, me va a decir que cuando usted escucha una buena prédica, una buena palabra no se activa, no se regocija a través de la palabra. Muchas veces escuchamos una palabra y decimos, sí, mi vida va a cambiar. Una vez estaba yo en una depresión de 8 meses, muy fuerte, y fui a una iglesia, yo ya siendo creyente, yo ya siendo profeta, ya todo lo que quisieran decirme. Pero resulta que en mi corazón habían palabras muy fuertes que había tenido que escuchar a través de la muerte de una persona que amé mucho. Y esa persona me dijo muchas cosas buenas que calaron en mi corazón, pero también que me produjeron mucho dolor. Como me voy a morir, ya no me va a volver a ver. Pero me dijo, siga adelante, usted puede, usted es capaz. Entonces, hay momentos en la palabra de Dios que lo que escuchó nuestro oído, tal vez venía enfermo. Tal vez escuchamos un chisme de alguien que estaba mal. ¿Y qué pasó? Nos contaminó. Nos contaminó. Y ya por eso usted pasó todo un día mal. Tal vez usted venía de la iglesia contenta, escuchando palabras de alabar, de adorar, y vino alguien y la contaminó. Y le tiró todo lo que Dios había hecho y había dicho y todo. Bendiciones, Elena y Angie, todos los que están conectados, que el Eterno me los bendiga en Meet, en Facebook y en TikTok, que el Eterno me los bendiga. Y los que van a escuchar en YouTube también, que el Eterno me los bendiga. Entonces, hay palabras que se gestaron.
Y muchas veces se quedaron 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 1 mes, 2 años, 3 años, 9 meses. Pero tal vez esa palabra transformó mi vida, cambió mis pensamientos completamente, me cambió por completo. Tal vez esa palabra hizo que retrocediera espiritualmente, cuando ya habían gestado una palabra en mi oído que me iba a hacer levantarme. Pero a veces preferimos escuchar más lo malo que lo bueno. Nos apropiamos más de las cosas malas que de las cosas buenas. Una vez llegó una persona a hablar bien de mí y le habló a la pastora y le dijo cosas muy bonitas de mí. Pero vino otra persona y le dijo cosas muy feas de mí. Y esa persona prefirió creerle a la persona que le dijo cosas feas de mí que escuchar lo positivo. ¿Por qué? Porque por lo general recibimos más lo negativo que lo positivo. Y no sabemos que aquí se está gestando tal vez un ministerio, un buen negocio. Tal vez está gestando en nosotros una casa nueva. Tal vez está gestando en tantas cosas que pueden entrar por aquí, por los oídos. ¿Por dónde lo enamoran a uno? Si no es por el oído principalmente. Al decirle cosas bonitas. Y usted se enamoró de aquella persona y le creyó, aunque fuera mentira. Muchas veces. Pero usted le creyó. Tal vez le fue muy bien. Y tal vez lo que aquella persona gestó en su oído era verdad. A mí mi esposo me dijo un día: si usted se casa conmigo, usted va a ser la mujer más feliz. Y yo a usted no le voy a fallar. Y yo le creí. Y gracias al Eterno hemos tenido un matrimonio muy bonito. Que no me arrepiento de haberme casado, la verdad. Tenemos 30 años de matrimonio. Pero esa palabra vino y esa palabra produjo una familia, un ministerio, negocios. Amén. ¿Qué sale de su boca que entra al oído de las demás personas? ¿Veneno? ¿Bendición o maldición? ¿Qué está entrando? ¿Qué está saliendo de su boca? ¿Qué sale de su boca? ¿Qué está haciendo usted con las personas que lo escuchan? Yo siempre quiero que la gente que me escucha crezca espiritualmente, sea libre, esté feliz, surja día a día, crezca. Amén. Eso es lo que yo más deseo. Que las personas se activen espiritualmente. Que la palabra que yo vaya a gestar en aquel oído dé frutos y que ese fruto se multiplique a otras personas que quieran levantarse y surgir también. Amén. ¿Qué hay en ti que quiere que la gente reconozca? Dice la palabra: mis ovejas escuchan mi voz y la reconocen. Mucha gente escucha mi voz y dice: una vez estaba en un evento muy grande y yo hice una pregunta y había una compañera mía de curso de otro grupo, de otra iglesia, y se levantó y dijo: esa es Sujei, yo conozco la voz de Sujei. Y me pasa mucho que estoy en un lugar hablando y alguien dice: uy, yo escuché su voz, Sujei, y supe que era usted por su voz. ¿A cuánta gente reconocemos por la voz, por lo que ha sembrado en mi oído, por lo que ha calado en mi vida? Amén. Amén.
¿Qué ha calado en tu vida a través cuando tu mamá te decía, no hagas tal cosa? Dios te está viendo. No te escapas de Dios. Y estábamos escuchando y decíamos, ¿será verdad? ¿Será verdad que Dios me está escuchando? ¿Será verdad que Dios me está viendo? ¿Será verdad? ¿O será una mentira de mi mamá? Amén. Dice que la idea de que nuestros oídos son un útero espiritual es un concepto poético, simbólico, que puede tener varias interpretaciones como contexto espiritual. Se puede referir a la capacidad del oído para recibir y nutrir palabra de Dios, así como un útero nutre y protege al feto. Esto va a quedar aquí. ¿Y qué niño va a salir de aquí? ¿Qué fruto va a salir de lo que escuchaste? Si fuiste a una universidad y fuiste un buen alumno y te graduaste con honores porque siempre ponías atención, y hoy eres un gran empresario, tal vez un gran abogado, tal vez un gran doctor, tal vez estudiaste teología como estudié yo, escatología y muchas cosas más. Me preparé como consejera. Y hoy esto da frutos. Tengo la Escuela Bíblica Internacional Levantando al Caído. ¿Y cómo se hace el curso aquí en Levantando al Caído? Escuchando. Tienen que ver los videos, analizar los videos, hacer un resumen del video y después mandar un resumen en audio que podamos escuchar qué recibió aquella persona en su oído. Entonces yo recibo, escribo y lo digo. ¿Para qué? Para que a las personas les quede bien sembrada la palabra. Y son muchos los que han pasado por la escuela bíblica. Es mucha gente que ha pasado por la Escuela Bíblica Internacional Levantando al Caído. Muchos se han graduado, pastores, profetas, personas que han querido renovar su vida, rehacer su vida. Personas que necesitaban escuchar una palabra para crecer. ¿Para qué yo hago esta hora cero? Para que esta palabra pueda entrar en el oído de ustedes y pueda germinar, pueda crecer. Amén. Amén. Eso es lo que hacemos en Levantando al Caído. Que usted escuche, que usted sepa desarrollar para que usted pueda darlo después. Por el oído. Por el oído. ¿Me entienden lo que quiero enseñarles? El útero es un lugar para recibir la palabra de Dios. No para recibir maldiciones, no para recibir malas palabras, no para recibir chisme, no para recibir un montón de cosas que no tenemos que recibir. Nuestro oído es para bendición, porque entre más yo escuche la palabra de Dios, entre más yo vea, entre más yo me nutra, voy a ser mejor espiritualmente, voy a ser más fuerte espiritualmente. Amén. Dice que la palabra del Eterno enseña de Dios, que Dios es una semilla que se siembra en el corazón a través del oído. Vamos a ir a Lucas 8. Siempre me gusta enseñar con la palabra y mucha gente no se queda en este live porque les gusta escuchar un diálogo, pero yo este diálogo lo tengo, yo lo tengo que respaldar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios venció Yeshua
a Satanás porque le dijo, escrito está, cuando estaba siendo tentado. ¿Cómo llegó Satanás a tentarlo? En voz, con voz, si te tiras de esta montaña, si haces X cosa, si haces lo otro. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Con qué le respondió para que entrara a su oído? Escrito está. Al Señor tu Dios le servirás y solo a Él adorarás. ¿Cómo lo venció? Con la palabra. Pero ¿qué había hecho Yeshua? Se había nutrido. ¿Cómo lo tentó Satanás? Por la palabra, que llegara a su oído. ¿Cómo hace el enemigo para que usted caiga por lo general? ¿Cómo hace Pitón para que usted caiga? Lo que va a hacer Pitón para que usted caiga, por lo general, va a ser enviarle una palabra de maldición, una palabra que a usted lo desanima. Y usted dijo, ya no quiero nada, ya no voy a hacer nada, ya las cosas no me van a salir bien porque escuchó una palabra que no tenía que haber escuchado, escuchó a alguien que no tenía que haber escuchado, habló con alguien con el que no tenía que haber hablado. Y aquella persona vino y lo contaminó o te contaminó. Me pasa, a mí me pasa mucho. Todo el tiempo el enemigo me está atacando a través de mis oídos, a través de las bocas de otras personas que dicen cosas que no saben que eso hiere y que eso cala en mi corazón. Y yo sí, claro. Y hay personas que saben que lo hacen y siguen como taladriando el oído hasta que llega a nuestro corazón. Usted lo aguanta la primera, lo aguanta la segunda, lo aguanta la tercera, pero ya llega un momento en que su cerebro empieza a razonar y empieza a pensar y dice, no es cierto lo que esa persona me está diciendo, es real. Y empiezan a creer. Y ustedes van y se lo dicen a un oído que no sabe escuchar. Y usted le dice, viera que voy a abrir un negocio. O viera que Dios me habló. O viera que bien me está yendo. Y aquella persona tal vez está llena de celos, de amargura, de opresión, de un montón de cosas. Germina en esa persona, lo que usted está diciendo es bueno, pero él empieza a desarrollar maldad y a salir por la boca y empieza a decirle a usted, ¿para qué? ¿Para qué usted va a abrir un negocio si eso no hace falta? ¿Para qué usted va a comprar ese carro si no lo necesita? ¿Para qué usted va a comprar una casa? No, es que es carísimo. Y fue porque se germinó mal esa palabra, la persona la escuchó mal, como ella quería. Y nos pasa mucho. Razonamos como nosotros queremos. Pero tal vez ahí la palabra no era mala. Entonces, pero lo que sale de aquella boca venenosa, sí nos va a contaminar a nosotros. ¿Será capaz que para que yo vaya a comprar un carro? No. Voy a llamar por teléfono y voy a decir, no, ¿sabe qué? Cancéleme en la compra del carro. No, ¿sabe qué? Yo ya no voy a hacer ese negocio porque vino una boca pitoniza, un pitón, una pitoniza y te habló y lo que entró a tu oído no fue bueno. No fue bueno. Y nosotros como hijos de Dios, cuando entra algo que no es bueno a mi útero, oído, donde voy a germinar la semilla, yo tengo que reprender inmediatamente y enviarlo al abismo, esa palabra, esa maldición, lo que nos esté echando en ese momento. Tenemos que empezar a orar y decirle, Padre eterno, en el nombre de Yeshua, yo no recibo esta palabra. No va a nacer dentro de mí.
no va a crecer dentro de mí. Lo que va a crecer dentro de mí va a ser tu palabra, Padre eterno. Lo que va a crecer dentro de mí, en este útero va a ser lo bueno, la bendición. Va a ser multiplicada la bendición. Yo voy a crecer enormemente y voy a desechar lo malo y voy a crecer con lo bueno. Pero no, permitimos que aquello que nos dijeron que no era bueno entre en mi oído. Y este útero que tenemos aquí, esto, haga que nuestro bebé, que lo que Dios está poniendo aquí, se enferme, se dañe. Cuando un bebé está naciendo en el vientre de la mamá, ¿qué hacemos nosotros? Hablarle al bebé. Porque los oídos de los bebés es una de las primeras cosas que se desarrolla. Yo a mis hijos les cantaba, les ponía música, les oraba, a pesar de que con mi primer hijo yo no era creyente, era todo lo contrario. Pero al saber que yo tenía un bebé en mi vientre, mi vida cambió completamente. Dejé de tomar, dejé de fumar, dejé de ir a bares, dejé de ir a discotecas, porque yo sabía que había un fruto dentro de mí que yo tenía que cuidarlo. Cuando alguien tira un veneno a mi útero, oído, y quiere que este bebé muera, entonces yo voy a empezar de una vez a decir, cancelo y reprendo todo lo que quiera venir a dañar el propósito de Dios. Lo que Dios ha sembrado dentro de mí, nadie lo va a dañar. Porque los buenos y los malos pensamientos, ¿de dónde vienen? Del corazón. ¿Dónde se va a gestar este feto, este bebé, este propósito, este ministerio? Va a entrar por mi oído y va a bajar a mi corazón y después se va a ir a mi mente. Y aquí en mis pensamientos es donde yo voy a maquinar lo bueno y lo malo. Mira, tenés un cáncer, sí, yo ya me morí. Ya me morí. Y tal vez apenas está empezando, es algo que inmediatamente o Dios lo sana o lo sana a través de los médicos. Pero ya nosotros empezamos a escuchar una palabra que caló en nosotros. ¿Y qué va a pasar? La vamos a abortar. Lo bueno lo tenemos que abortar inmediatamente. Lo malo tenemos que abortarlo inmediatamente. Tenemos que dejarnos lo bueno, lo que es real, lo que nos edifica. Gente negativa hay en todas partes. Personas que nunca van a ver lo bueno que Dios hace en usted. Personas que no hacen nada por Dios, por servir y por nada. Es la gente que te va a ensuciar más tus oídos. Es la gente que te va a venir con palabras negativas. Y vamos a buscar Lucas. Lucas 8, 11. Vamos a ir al 10. Él respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizó parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente, y cuando oigan, no entenderán. Ese es el significado de la parábola de la semilla y es la palabra de Dios.
Las semillas que cayeron en el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene del diablo. Se lo quita del corazón e impide que crean que sean salvos. Escuchen esto. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyeron el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones y las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras de buen corazón que oyen la palabra de Dios y se aferran a ella con paciencia y producen una cosecha. ¿Quién es usted? La que escucha y la germinó en su corazón. La que cayó entre espinos. La que cayó sobre una piedra rocosa, sobre tierra rocosa. Las semillas que cayeron en el camino que el Satanás agarró. ¿Quién es usted? ¿El que da buen frutos o el que da mal frutos? El que escucha más a Satanás hablarle que a Dios. El que escucha más la voz de Satanás en su oído que la voz de Dios, que quiere levantarte, que quiere sanarte, que quiere restaurarte, que quiere liberarte. Este oído que representa un útero donde va esa semilla a germinar y a dar buen fruto. ¿A quién prefieres creerle? ¿A los demonios? ¿A la gente negativa? ¿A la gente que te habla a través de Satanás, que te habla? ¿Los demonios a través de gente negativa? ¿A eso prefieres creerles? ¿Eres tierra rocosa? ¿Eres espino? ¿O la palabra cae en tu corazón? ¿A dónde está cayendo esa palabra? ¿A dónde está dando frutos esa palabra? Dice que la fe viene por el oír. Y por el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10. La palabra viene por el oír, la fe, lo que yo escucho. ¿Cómo yo me convierto? Escuchando. Alguien me habló de Dios. Alguien me instruyó con palabras. Alguien me formó hablándome. Me predicaron. Por eso tenemos que predicar la palabra, para que este útero dé vida. Este oído que representa el útero dé vida. Pero si eres una tierra rocosa, que no se puede sembrar nada ahí, tal vez solo espinos, solo cactus, porque estás tan seca que lo que va a salir es cactus de ti. ¿Qué sale de ti? ¿Qué sale de tu boca? ¿Cuál es la parte positiva en tu boca? No, es que yo me voy a morir. Es que yo siento que me voy a morir. Es que yo ya no voy a crecer. Es que yo no soy nadie. Yo le decía a mi mamá, es que yo no sé, yo soy muy tonta, le decía yo a mi mamá cuando estaba pequeña porque no me gustaba estudiar. Mami, es que Francia es inteligente, yo soy muy tonta.
Pero usted sabe que los hermanos por lo general le dicen a uno un montón de palabras no muy bonitas. Y yo me estaba creyendo esas palabras. Y mi mamá me agarró y me dio por las nalguitas con una fajita y me dijo, usted es capaz. Y que nunca se le olvide eso y no escuche lo negativo. Si va a escuchar, escuche lo bueno, lo positivo, lo que es de bendición. Y eso a mí me quedó aquí. Cuando alguien empieza a hablarme negativo, queriendo ponerme en contra de otra persona, yo a veces siento que me vomito. Yo siento que está entrando en mi contaminación. Inmediatamente yo empiezo, Padre, ayúdame, Señor, ayúdame. Cuando alguien viene y me dice cosas que no saben que me hieren, yo nada más digo, Señor, sana mi corazón, no permita que esto cale en mi corazón. Señor, sana mi mente, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Para la otra persona no es malo, pero tal vez para mí sí me está afectando. Por eso tenemos que saber cómo vamos a hablar, cómo vamos a decir las cosas. Porque no sabemos cómo está el corazón de la otra persona. Hay personas que simplemente están esperando una palabra para irse a tirar a un puente. Y tal vez Dios la puso a usted o a usted para que fuera positiva a hablar. Y fue negativa. Y hizo que aquella persona se tirara un veneno y se muriera. Espiritualmente, físicamente, como fuera. Pero nosotros matamos a mucha gente con nuestra boca, con nuestra manera de hablar, con las palabras que a veces usamos. No sabemos que somos hirientes. No lo sabemos. Y no sabemos cómo está aquel receptor al que le estoy diciendo la palabra. No tenemos idea. Es mejor no escucharlos, Elena. Es mejor apartarnos completamente de gente que es negativa. Qué feo cuando uno dice, uy, ya me está llamando aquella persona tan negativa. Uy, no, ya, y ya usted termina el día negativo también. Ya usted termina también contaminado. Seamos personas de fe, seamos personas positivas, que hagamos cosas positivas. Dice, presta atención a la palabra de Dios y permite que penetre en tu corazón. Por eso es muy importante, ahora que tenemos Biblias en los teléfonos, también ponerlas en audio y escuchar la palabra a través de los audios también. Nutre tu espíritu, alimenta tu espíritu con la palabra de Dios. Permite que te nutra y te transforme. Obedece a la palabra. Pon en práctica lo que has escuchado y obedece la palabra de Dios. ¿Qué importancia tiene un oído? Claro, todo lo que escuchamos para nuestra vida. ¿Cómo qué? ¿Cuál es la importancia de escuchar? Oiga, dice Proverbios 18:13, el que responde antes de escuchar muestra su necedad y su vergüenza. A veces hablamos y después decimos, bueno, ok, hasta luego, y no dejamos que la otra persona hablara. Solo usaron nuestro oído como incubadora, tal vez para que ese mal fruto se germinara en nuestro oído. Tal vez usan nuestro oído como un útero prestado. ¿Cuánta gente paga por un útero prestado para poder tener hijos?
O tal vez creen que el oído de nosotros se puede inseminar. Y por ahí pueden poner el huevecito y que nosotros nos embaracemos de las cosas malas. Si me van a embarazar a mí de algo bueno, que me hablen positivo. Está bien, en la vida yo tengo que escuchar de todo, porque yo tengo que escuchar muchas cosas de diferentes personas que necesito saberlas. Pero uno sabe con la intención con la que se los están diciendo a uno. Hay personas que hieren con palabras, hacen bullying. Y tal vez pensamos que aquella persona está bien y tal vez está muy mal. Un día de eso dije algo a una muchacha y le dije, qué dicha que no has tenido bebés. Y yo nada más volví el rostro de ella a ver, hizo una cara de tristeza. Y yo dije, no, ella no está feliz. Yo le dije, perdón. ¿Deseas tener un bebé? Y me dice, sí, Sujei. Usted no sabe cuánto lo he buscado. Pero es que el mundo está muy duro, sí, pero si todos hubiéramos pensado en que el mundo está muy duro, nadie hubiera tenido hijos. A veces decimos comentarios que no tenemos que decir. Hay gente a veces que me manda y me dice, pastora, tuve un sueño. Yo no contesto porque no sé qué contestar. Cuando Dios a mí me revela, yo hablo. Pero si a mí Dios no me revela, no hablo porque va a entrar por su oído. Lo que usted enseña a una persona, eso va a quedar en el corazón de aquella persona. Amén. Vamos a ir a Santiago. Vamos a buscar Santiago. A ver, Santiago. ¿Qué se me hizo Santiago? Santiago 1. Santiago 1. Dice el 19. Santiago 1, 19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Qué dice? Tenemos que ser rápidos para escuchar. Nosotros tenemos que venir y captar en el aire el mensaje de una vez. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en su corazón. ¿Por dónde siembra Dios la palabra? Por el oído. Por el oído siembra Dios la palabra. Porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escucha la palabra de Dios, tiene que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismo. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Ven qué bonito? Cuando tú eres obediente, Dios te va a bendecir. Cuando Dios te ha dado un mandato, cuando Dios te ha enseñado, cuando Dios te ha llamado a ti y tú obedeces, verás la bendición de Dios.
Si no escuchas a Dios con humildad y haces lo que quieres, te va a ir mal en la vida. No vas a prosperar, no vas a crecer, no vas a madurar. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale de nada. La religión pura, verdadera, a los ojos del Eterno Padre, consiste en ocuparse de huérfanos y de viudas y sus aflicciones y no dejar que el mundo los corrompa. Yo tengo que escuchar la palabra de Dios. Yo tengo que ser hacedor de la palabra de Dios. Yo tengo que creer en lo que Dios dejó escrito. No en lo que yo quiera creer, no en lo que a mí me trae satisfacción. No en lo que yo creo que es lo mejor. No. La palabra es muy clara. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, para enojarse. ¿Qué hace mi oído espiritual? Dice Primera de Juan 4:6. Nosotros somos del Eterno y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. Por eso mucha gente pasa por los live y escuchan y no entienden, porque no entienden qué es lo que Dios habla, qué es lo que Dios quiere, porque nunca han escuchado su voz, porque nunca se han dignado en ver la palabra de Dios, en escudriñar, en buscar, y no lo conocen. Entonces hablamos y dice, ¿qué está hablando esa loca? ¿De qué está hablando esa mujer? Porque no es de Dios. Porque no conoces a Dios, porque simplemente pides y pides y pides y nunca le has pedido a Dios que te hable, nunca le has pedido a Dios que quieres escucharlo, o por lo menos vas y escudriña la palabra para ver qué te quiere hablar Dios a ti. Amén. Si eres de Dios, te quedas escuchando, te llama la atención. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos del Eterno y el que conoce a Dios, es lo que acabo de leer, nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. Mucha gente entra a la escuela bíblica internacional y quisieron hacer la primera tarea y no pudieron porque no resistieron a escuchar la palabra de Dios. No soportaron una enseñanza de parte de Dios. No la soportaron. Y desisten. Y no siguen. Y hay gente que cree que todo lo sabe. A mí me gusta escuchar gente con sabiduría. A mí me gusta aprender, escuchar, me gusta mucho. Yo en la noche, yo termino la hora cero y yo me voy y me acuesto, me pongo mis audífonos y empiezo a escuchar gente predicando en TikTok. O pongo música, pero por lo general escucho gente que predica, gente que a mí me gusta como predica. Hay un matrimonio que amo escucharlos y por lo general ellos terminan más tarde que yo. Entonces yo me quedo escuchándolos. Al pastor José y su esposa. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tu oído es el útero que va a hacer que lo que entre, que lo que aceptes en tu oído de frutos crezca, sea bueno o sea malo. Recuerde que en nuestra boca hay poder para la vida y para la muerte. ¿Por dónde entra? Por nuestro oído.
Mira, cree que esa enfermedad se va, cree que eres sana, cree que eres libre. No, otros van a venir y usted va a decir, sí, yo creo, Señor, sí, yo creo, porque escuché una palabra sabia. Pero otra gente va a venir y te va a querer ver tirado, te va a querer ver mal y te va a decir, ay, sí, mi tío murió de eso, mi abuelo murió de eso, y viera cómo sufrió, y viera todo lo que pasó. Y este útero, oído, va a recibir más esa palabra que la buena. Porque así somos, de irracionales. Dice primera de Juan 4:6. Nosotros somos del Eterno, y el que conoce al Eterno nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. La palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando cala la palabra de Dios, cuando yo me convertí, yo le decía a mi tía, no, yo vine aquí a tomar fotos nada más a esta iglesia. Yo aquí no vine a otra cosa que a tomar fotos nada más. A mí no me diga que pase ahí adelante. Y cuando yo escuché una prédica que duré muchos años para volver a escuchar esa misma enseñanza, más de 20 años, y hablaban de los 7 espíritus de Dios. Yo siempre escuchaba hablar de los demonios, de espíritus, de Gasparín, pero nunca de 7 espíritus de Dios. Y yo dije, ¿cómo? Y yo siempre fui a mí me gustó, yo creo que si hubiera llevado alguna otra carrera hubiera estudiado filosofía. Estudié teología, escatología y todas las guías que había, pero me hubiera gustado estudiar mucho filosofía. A mí me gusta mucho escuchar, masticar, sí, ser como la vaca, paso de un estómago a otro, ¿verdad? Donde mastico. Me gusta para poder después enseñar bien con sabiduría. Filosofar, me gusta mucho que un tema me cale, y cuando a veces oigo algo tan repetitivo, uy, qué aburrido, o yo tengo que hablar de algo tan repetitivo, me da pereza. Y ese día Dios habló de los 7 espíritus de Dios. Y esos 7 espíritus de Dios entraron en mí ese día. Y cuando dijeron que pase el que quiera aceptar al Señor, yo vinqué y volví a ver el rostro de aquel hombre y vi un rostro angelical, un rostro precioso. Vi algo hermoso y caí a los pies y caí postrada completamente con mi cara en la tierra, en el piso, postrada porque no aguanté esa presencia de Dios tan grande que había. Pero esa palabra caló aquí en mi oído y gracias a Dios que este oído fue un buen útero que ha dado muchas vidas, gracias al Eterno, que ha producido muchos hijos. Gracias a que yo recibí aquella palabra y la hice rema en mi vida. ¿Cuántos hijos ha producido lo que tú has escuchado en algún momento? Lo bueno. ¿Y cuántos hijos has abortado a través de lo que escuchaste y dejaste un ministerio botado, cansado, asqueado? Es difícil. Mantenernos es muy difícil. Muy difícil. Fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Y si alguien te dijo que iba a ser fácil, te mintió. Te mintió. Así de simple. Nos mintieron.
El Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La exposición de tus palabras, de lo que tú hablas, hace entender a los simples. Dice que alumbra y hace entender a los simples. Tenemos que escuchar la voz de Dios para nuestro crecimiento. Prestar atención a la palabra de Dios y a la voz de Dios en nuestra vida. Sé selectivo con lo que escuchas, no escuches cualquier cosa. Porque cualquier cosa que escuches te puede matar, te puede destruir. Un chisme puede cambiar tu vida por completo. Te puede enviar a un asilo. Te puede volver loca una palabra irracional. Te puede volver loca de algo que no razona, que no sabe lo que va a hablar. Un esposo que te dice qué te fea que te ves, qué gorda que estás. Uy, ya no me gusta, voy a irme a buscar otra a la calle. Y te hace daño y te cala y te cala y te cala porque está entrando por tu oído. Algo que no tenías que aceptar, algo que no tenías que permitir. Otro que te dice, eres malo. ¿Cómo dices ser cristiano y eres tan malo? Y usted dice, entonces me voy a ir al mundo para que no hablen. Entonces voy a hacer lo contrario para que no hablen. Porque permitiste que entrara una palabra mal. Tenemos que ser selectivos con quién vamos a hablar. Hay palabras, a veces vienen y me dicen, pastora, mira qué tal y tal. Y me calan en mi corazón. Y me duelen. Y me quedan doliendo por mucho tiempo. ¿Y sabe por qué no me he ido al mundo? Porque Dios me ha sostenido. Porque más de una vez esa palabra ha querido tirarme al infierno. Porque más de una vez por escuchar personas que no tenía que escuchar, me han querido tirar al infierno. Una vez me dijo un pastor, eres mala, eres insujeta. Lo que dices no es verdad. Y él sabía que sí era verdad. No permitamos escuchar cosas que nos van a matar y nos van a marcar la vida. Una mamá que te dice no sirves para nada. No eres nadie, no eres bueno, es que tu hermano es mejor, tu hermana es mejor, es que yo no te quiero, es que yo no te amo, es que yo te quise abortar y esas palabras entraron por tu oído y hicieron mella en tu oído, te mataron espiritualmente, te mataron físicamente y hoy padeces de depresiones porque permitiste que esas palabras entraran y en lugar de haberse hecho en este útero, en este oído que representa el útero, en lugar de haber crecido algo bueno, creció todo lo malo. Creció un desprecio por ti mismo. Amén, Pastor Alonso. Nos tiran y nos dicen aquí en TikTok, ¿quién dice que tú eres pastora? Entonces vaya y trabaje y predique, pero no critique. No critique a los que estamos tratando de esforzarnos y de hacer las cosas bien. Mucha gente me ha dicho, ¿para qué hace la hora cero? Descanse, sujeto, y usted trabaja mucho. Yo necesito que en tu oído, que en este útero,
se produzcan muchos hijos espirituales a través de la palabra, que no creas en lo que el enemigo te ha dicho por tantos años, que no sirves, que no eres capaz, que no eres nadie, que te odian, que te aborrecen, que nadie te quiere, que no sirves para nada. ¿Cuántas palabras han entrado por tu oído que te han matado, que te han marcado toda la vida? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas palabras han entrado por tu oído de un papá que te abandonó y dijo, yo no quería ser tu padre, fuiste un error de la vida? Y lo creíste. Y hoy no puedes ser papá. Hoy no puedes crecer. Hoy no puedes evolucionar por una palabra que entró por tu oído. ¿Cuántas veces has dejado botados negocios que Dios te ha dado? Porque te dijeron que no eras capaz de tener un negocio. Amén, profeta Yesenia. Dios vino a cambiar nuestra vida por completo. Pastora Dina, Dios vino a cambiar nuestra vida por completo. No podemos quedarnos en lo que nos dijeron, en las palabras que nos marcaron. No podemos quedarnos ahí con lo negativo. No podemos quedarnos con lo que nos ha querido destruir. No podemos quedarnos con las palabras malditas que nos dijeron. No podemos cargar una palabra de maldición toda una vida sobre nosotros. No podemos cargar por algo que escuchamos, hasta por un error que escuchamos, algo que no era, que se malinterpretó. Hay palabras que se malinterpretan, que entraron por tu oído y tú recibiste lo que tú quisiste y tal vez nada tenía que ver con esto, pero andabas sensible. Esta palabra me cala a mí completamente. Escuchamos cosas que no tenemos que escuchar. Andamos por los rincones viendo a ver qué escuchamos. Claro, y nos llevamos golpes. Y tal vez creíste que estaban hablando de ti. Y no era ni de ti que estaban hablando. Obedezcamos la palabra. Pongámosla en práctica. ¿Has escuchado y obedecido? ¿Has escuchado y obedecido de la palabra de Dios? De la palabra del Eterno. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Lo que está escrito, si no sabes leer, hay audios, Biblias en audio. Escucha prédicas donde te enseñen. Por eso no podemos ir donde un mal pastor, donde una mala pastora, que te va a dar un mal consejo. Que te va a decir cosas que no son. Que te va a enseñar mal. Muchas veces, entre menos yo escuche, menos van a herir mi corazón. Hay gente que va al médico y Dios ya la sanó, pero quieren escuchar que el médico les diga tienen cáncer o están quebrados o tienen que operarlos o necesitan un tratamiento, y si el médico no les dice eso, se enojan. Se enojan porque quieren escuchar lo que quieren escuchar. Gente enferma, que están enfermas del alma, del espíritu, menos del cuerpo, porque tal vez el cuerpo lo tienen bien, pero quieren escuchar, y ya Dios te dijo, eres sano, eres sana,
Pero no, queremos escuchar lo contrario, queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Por eso nos enfermamos, por eso nos deprimimos, por eso nos ponemos tristes. Por no optar por la sabiduría de Dios. La Biblia nos enseña que no solo debemos de escuchar la palabra de Dios, sino también de ponerla en práctica. Muchas veces escuchamos, pero no ponemos en práctica. ¿Cuánta gente tiene profesiones? Han sacado 2, 3 profesiones y no la han puesto en práctica. Escucharon mucha teoría. ¿Cuánta gente han escuchado la palabra y pura teoría? Amén, así es, profeta Yesenia. Así es, exactamente. ¿Saben por qué pasa eso? Dice, no tienen comunión con el Espíritu Santo y escuchan voces contrarias. Pero a veces, aunque tengamos, profeta, muchas veces aunque tengamos al Espíritu Santo, el diablo nos hace una mala pasada y nos hiere a través de la boca de mucha gente. Dice la palabra en Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor, es como el hombre que mira su rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de cómo era. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta de la libertad, persevera en ella y no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Oiga, qué hermoso. Amén. Oiga, qué hermoso. Qué hermoso lo que Dios nos enseña. Qué hermoso lo que Dios nos enseña. Amén. Tenemos que poner en práctica la obediencia, la transformación y los frutos en nuestra vida. La obediencia, la transformación y los frutos en nuestra vida. Hay mucha gente que ha venido al tabernáculo levantando al caído y se han ido porque no han escuchado lo que ellos querían escuchar. Han escuchado que no se peca, que no se hace un montón de cosas. Pero quieren que nosotros hablemos y que digamos lo contrario. Porque tal vez no supieron escuchar una palabra. Cuando leemos la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Cuando leemos la palabra de Dios, hay que leerla, meditarla, orar por sabiduría, ponerla en acción. Hoy vas a renunciar a cada palabra que te han dicho contraria. A cada palabra que te dijeron desde el vientre de tu madre. Tal vez gente que estaba alrededor de tu mamá. Personas que tal vez le dijeron a tu mamá, ¿por qué no abortas? ¿Por qué vas a tener ese niño? Y hoy sientes un dolor en tu corazón, pero no sabes que escuchaste desde el vientre. Tal vez tu papá le gritaba a tu mamá o le pegaba a tu mamá y hoy sientes temor y no sabes por qué. Ustedes saben que yo le tenía mucho miedo a los borrachitos, mucho miedo. Yo veía un borracho, yo me escondía detrás de mi mamá.
Y yo no sabía por qué. Y lo que pasó fue que mi mamá y mi papá tenían bares y habían matado un hombre en el bar. Un hombre que estaba borracho. Y dice mi mamá que ella y ellos vivían tan largo que duraron mucho para llegar a la morgue, la OIJ, la policía a recogerlo, a pesar de que mi papá era policía. Tenía que esperar que llegaran todos. Él por ser policía no podía hacer las cosas por sí solo. Yo le tenía mucho miedo a los borrachitos y dice mi mamá que todo el tiempo se agarraban en el bar. Había un rechazo que yo no sabía de dónde venía ese rechazo. Y mi mamá le había dicho a mi papá le había dicho a mi mamá que seguro yo era hija de un chino, porque ellos se habían separado y ella se había ido. Y cuando mi mamá se dio cuenta que estaba embarazada de mí, regresó. Claro, después mi papá me chineaba mucho y todo, aunque él se fue estando yo muy pequeña para otro país. Y después mi papá sanó ese rechazo, porque mi papá siempre me decía, no hay hombre que te ame más que yo. No hay hombre que te quiera más que yo. Cuando estaba en pruebas, y mi papá me llamaba todos los días, 3 veces al día, 2 veces al día. Y tal vez tenía pruebas muy fuertes. Y yo escuchaba la voz de mi papá y me tranquilizaba. Porque él me decía, hija, tú puedes. Tú eres capaz. Y ahora tengo 2 años de que murió y no volver a escuchar su voz. Y lo extraño porque me daba ánimo. A veces le decía yo, papi, no puedo más con el grupo, no puedo más con la iglesia. Y me decía, sigue adelante, mi amor. Usted puede, a pesar de que él no era tan creyente. Pero esas palabras sabias endulzaban mi oído. Muchas veces cuando me siento mal, y mi esposo me dice, tranquila, gorda, esto va a pasar. Le digo a mi mamá y mi mamá me dice, hey, usted adelante, usted puede, usted es capaz. Son palabras positivas que entran a mis oídos y me hacen seguir adelante. Pero hay voces, muchas voces negativas que están alrededor mío que me afectan mucho mi corazón. Entonces tengo que oír la voz de Dios, la voz de mi Padre, donde Él viene y me dice, usted puede. Donde viene la voz de mi Padre eterno, de mi eterno Rey, de mi Dios. Me dice, Sujei, no pasa nada. Yo te sano, yo te libero, yo te restauro. Y esas voces negativas se van. Pero muchas veces Dios ha sanado y vuelven otra vez. Y duelen. Tal vez la gente que usted más ha querido, la gente que usted más les ha dado, por lo general son los que más nos van a herir. Un hijo, un hermano, una hermana, un familiar, un esposo, una mamá, un papá. Yo les digo, cuando mi papá hablaba y me llamaba por teléfono, a mí se me olvidaba todo. Si tienes un papá con sabiduría, búscalo. Búscalo. Si tienes una mamá con sabiduría, búscala. No hay mejor consejo de un padre o una madre sabia.
Búscala. Mientras la tengas, búscala. Si tienes un esposo sabio, búscalo. Rodéate de gente positiva que haga que este útero que va a dar vida, se rodea de gente que va a poner una semilla de bendición dentro de ti. No permitas que te contaminen, no permitas que te dañen tu interior, no permitas que te dañen. Puedes tener un día hermoso y alguien puede venir y poner una mala semilla en tu oído y tu día fracasó ese día porque escuchaste mal lo que no tenías que haber escuchado. Levántate y busca de Dios, que sea lo primero en tu día. La palabra de Dios que te aliente, que te alimente, que te dé fuerzas, que te levante, que te restaure. Busca escuchar lo bueno y deja de ver lo malo para que no te dañe, para que no te pongas triste. Amén. Esa es la palabra que quería compartir hoy con ustedes. Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. De verdad que el Eterno me los bendiga. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz. Que les dé su shalom. Que les dé su amor, que les dé su sabiduría, que les dé su conocimiento, que les dé espíritu de consejo, que les dé espíritu de amor, espíritu de dominio propio, de poder. Que el Espíritu de Dios esté sobre ustedes, en el nombre poderoso de Yeshua. Muchas bendiciones y que el Eterno me los bendiga. Muchas bendiciones a los que están también en TikTok. Que el Eterno me los bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les dé paz, que les dé amor, que les dé crecimiento. Amén. No permita que nadie venga a ensuciarlos, a mancharlos con su negatividad. Amén. En el nombre de Yeshua. Bendiciones.